La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Buenas tardes, bienvenidos a la cabina de provincia, desde donde transmitimos Voces Migrantes. Gracias por su compañía. Este martes 16 de marzo de 2021, Alexis Barriga está en los controles técnicos y en la realización de este espacio. Les saluda Claudia Álvarez Medrano. Bienvenidos a Voces Migrantes. El día de hoy, en compañía de la licenciada María de los Ángeles Luna Anguiano, presidenta de la Fundación Jurídica del Migrante Fujumi, que nos trae un tema que a todos nos va a poner a pensar y sobre todo a sentir y ver qué se puede realizar. Los niños migrantes, los niños invisibles. Ángeles, ¿cómo estás? Hola, Clau, muy buenas tardes, muy bien, iniciando esta semana y pues bueno, contenta de estar aquí con ustedes. A mí también me da mucho gusto que nos acompañes como cada vez que lo haces, y sobre todo también pues cómo nos pones los temas en la mesa, pues para reflexionar, para darnos cuenta qué está pasando, y también como sociedad, ¿por qué no?, ver qué podemos revertir. Dentro de los grupos vulnerables catalogados por la ONU, pues están los niños y las niñas, entonces que atraviesan diferentes circunstancias, pero cuando se trata de niños migrantes, me imagino que el tema se vuelve como más sensible también, más escabroso hasta cierto punto, ¿no? Sí. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que tú has estado estudiando en este sentido? Bueno, pues en realidad los niños migrantes pueden subdividirse a su vez en diferentes aspectos. Los niños que vienen con los papás, los niños que vienen con un familiar o los niños que vienen en situación de no acompañamiento. Que pues en los tres casos que yo te menciono, en los tres casos hay muchas cosas a los que se ven expuestos. Si se ven expuestos los adultos, pues claro, con mayor razón un niño. Lo primero es que no están garantizadas sus condiciones de salud, por ejemplo, sus condiciones de seguridad, es otra muy importante, y sobre todo que se vuelven población vulnerable. Hay una estadística muy elevada para los niños no acompañados, principalmente. Es algo que está preocupando a los países de México, Honduras, Guatemala y Estados Unidos, El Salvador incluyendo también, porque ha tenido un aumento de un 66% el no acompañamiento. Muchísimo. Generalmente estos niños salen de su zona donde están viviendo, o los padres o los familiares o la misma ya no acompañamiento que viven en sus comunidades los obliga a aventurarse al cruce de los países. Sin embargo, pues bueno, hay que ver que son doblemente expuestos estas criaturas, estos niños, a la inseguridad, a la violencia, a las desapariciones forzadas, a la trata de personas y a otros delitos en los que pueden verse víctimas.
¿Por qué? Pues porque ninguno de los países que te mencioné tiene las políticas públicas, las estadísticas que se requieren para impartir una justicia humanitaria, una justicia donde ampare ¿cómo se llama? El bienestar del niño y que sobre todo le dé una zona de confort. Salen de El Salvador, de Honduras, vienen atravesando los países, vienen siendo víctimas, llegan a México y tampoco hacemos nada. O sea, ya pasaron por 2 países que no hicieron nada para garantizarles sus derechos, y llegan a un tercero donde tampoco hacemos nada, donde nosotros lo que hacemos es recluirlos en un centro donde son albergues que no están adaptados para niños, son albergues que no tienen la protección y que no pueden estar ahí. Estamos violando un derecho y una garantía del niño, porque a nosotros recluirlos en los centros de barandillas, nosotros los estamos dando la calidad de detenidos. ¿Sí? Y un niño pues nunca jamás podría estar detenido si no es un menor infractor, ¿estamos de acuerdo? Entonces pasa cierto tiempo, pero esto va más allá porque estos países, al no tener una plataforma estructurada para el vaciado de las estadísticas, si no lo tenemos en los adultos, pues no lo tenemos en los niños. Y entonces, si no vaciamos las estadísticas, de dónde salió, cuál es su nombre completo, cuáles las razones por las cuales salió, si viene con un familiar o no viene, qué edad tiene, cuál es su sexo, si ha recibido algún abuso que va a interferir más allá, y también sus grados académicos, qué ha tenido este niño y qué no ha tenido este niño. Tampoco nosotros administramos datos de salud, como por ejemplo vacunación, enfermedades, vacunación, drogadicción, muchos de ellos pues con abusos sexuales. Entonces no tenemos esta base de datos, por lo tanto dice la UNICEF, también dice la ONU, que no podemos tampoco implementar políticas reales. ¿Por qué? Porque desconocemos. Sin embargo, hoy, esta mañana, desde la semana pasada, nos hemos amanecido con las noticias del New York Times, nos hemos amanecido con información de la BBC, de CNN, los voceros de la Casa Blanca, donde están espantadísimos y están muy angustiados porque ha aumentado en un 66% ahora que estaban las políticas antimigratorias del gobierno anterior o del gobierno de Trump. Sin embargo, pues esto no es nuevo, señores, esto es algo que nos hemos enfrentado durante mucho tiempo y donde tenemos que prever el bienestar de los niños, en donde a los niños no les importa en cuáles de todos estos países se vaya a romper el eslabón de la falta de justicia y de impartición de políticas humanitarias para que se les dé el estatus de residentes temporales, asilados, como le quieran llamar, asilo político, pero con todas las garantías de un niño. Recordemos que los niños, pues aparte de que tienen el derecho de migrar como seres humanos, tenemos todos el derecho de migrar y movernos de una zona donde no estamos bien a buscar una zona donde sí estamos bien. Por lo tanto, también los niños tienen el derecho de que cualquiera de estos países les dé la protección que merecen. Híjole. Y aquí uno sí se queda callado, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Verdaderamente es una pena con estas situaciones que enfrentan, que atraviesan, pues pensamos también cómo ha sido el origen dentro de sus familias, ¿no? Así como es. Para que se vean obligados a hacer esta migración, pues siendo tan pequeños, ¿no? Aunque sea evidentemente un derecho. Entiendo, Ángeles, que prácticamente se tiene que rescatar a estos niños. Correcto, tenemos que rescatarlos y alguno de los países tiene que iniciar y tener la intención de las iniciativas que sean correspondientes y que se inviertan los recursos que sean necesarios para que estos niños tengan un grado de calidad en su vida
y sobre todo que podamos despertar con la conciencia tranquila de que al menos uno de los países lo protegió y al mismo tiempo ese ser humano se convirtió en un ser humano productivo, en un ser humano empático socialmente, en un ser humano que va a aportar a ese país en algún momento, porque lo que hacen es repatriarlos, es llevarlos, regresarlos. ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Sí? Porque volvemos a la misma incertidumbre. Claro. Entonces, no se trata de estarlos aventando como pelotas de un lado a otro. Si de todas maneras este niño viene en esta situación y vamos a suponer México no puede armar un expediente con los datos de los tutores, de los amigos, del lugar, muchos niños ni siquiera saben realmente dónde vivían. Claro. Entonces, si yo regreso a estos niños a Nicaragua, a El Salvador, y le digo, pues son tuyos, y tú a ver qué haces, y cómo el gobierno de El Salvador los va a regresar o los va a reinsertar a sus hogares si tampoco tiene estos datos. Claro. ¿Sí? O sea, es ilógico pensar que los vamos a estar aventando de un lado a otro y que a cada niño es imposible también. A lo mejor pudiéramos pensar en programas donde hubiera una tutoría o donde hubiera un cuidado por parte de las personas, pero tiene que ser muy cuidado porque también de aquí emanan las adopciones ilegales, también de aquí emanan las desapariciones forzadas, la venta de órganos, aquí emana la trata de personas. Entonces, ¿por qué no defender a estos niños que al final del día, del año 14 al año 2019, ha aumentado casi 10,000 niños? ¿Sabes? O sea, es un niño diario el que se supone en promedio está viéndose vulnerado por esta situación. En promedio hay un niño diario o muere o es desaparecido a nivel mundial. Y es mucho. Es muchísimo. O sea, ¿cómo no podemos garantizar la seguridad de los niños del mundo? Claro. Y bueno, lo hemos visto en otros temas, ¿no? Como no nació de mí, no es mío, ¿no? Y tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad. Porque los hijos, o sea, al ver tú a un niño desprotegido, inmediatamente debiera movernos algo para ayudar a un niño, pero cosa que no se hace, evidentemente. Pues yo pienso que un niño, lo primero que debemos pensar es que ese niño el día de mañana o va a ser una persona empática con nosotros los viejos o va a ser una persona que nos va a causar problemas a toda la sociedad. Independientemente de eso, los niños tienen que tener un respeto a sus derechos como niños, a solicitar un asilo, a reunirse con sus familias, y que los países quizás deben de implementar las políticas públicas para poner fin a las detenciones que son basadas en la situación migratoria de sus padres, por ejemplo. Uh-huh. Hace un tiempo, aquí mismo en este programa, hicimos una denuncia que había 580 niños en Estados Unidos donde no se sabía dónde estaban sus papás. O sea, simplemente en manos del gobierno esos niños se quedaron sin saber dónde están sus papás. Entonces imagínate la desorganización que tenemos para el flujo migratorio de las personas. Si bien es cierto, anteriormente México era el número de personas que querían cruzar la frontera, o mexicanos que querían cruzar la frontera tan solo por el Río Bravo, por el desierto. Ese era el flujo fronterizo que se tenía en la frontera norte, que es Estados Unidos y México. Sin embargo, ahora nos hemos convertido en el corredor de las caravanas, en el corredor de los migrantes que vienen caravanas con desplazamientos masivos, y nos hemos topado con esta situación. Sin embargo, se están quedando muchos niños en esta situación porque la problemática de los niños que viajan solos por su cuenta es: no alcancé a llegar al objetivo, entonces me quedo deambulando en las calles. Y eso al final del día, señores, pues es una carga pública, pero también es una carga de conciencia social,
¿Dónde está nuestra conciencia social? Que nosotros podemos ser inertes a pasar por un semáforo, ver que hay un niño centroamericano en las manos de quién sabe quién, haciendo quién sabe qué, a deshoras de la noche, y que no tengamos las herramientas para dar el apoyo o el compendio de organismos o de políticas que se necesitan para mantenerlo al menos seguro, comido, estudiando y protegido. Y bueno, podríamos entrar en otro tema, ¿no? Si no lo hacemos por los propios niños mexicanos, claro. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Pero los niños, señores, pues es responsabilidad de todos los adultos, de todo el mundo. Desde luego. Es como estarse lavando las manos continuamente, ¿no? Exacto. Que no son ni de aquí ni de allá, y como no son de aquí, te lo aviento y tú me lo regresas. Como tú decías, ¿no? Como peloteándonos, ¿no? Aunque se oiga así tan crudo. Quiere decir entonces, Ángeles, que algún país es el que tendrá que empezar a poner el ejemplo. Yo creo que el ejemplo de la migración planeada y organizada debemos empezar a implementarlo desde ya. ¿Por qué? Porque al final del día también estamos resarciendo un año muy complicado, un año que nos dio golpes en muchos aspectos, pero que también es algo que nos urge implementar. O sea, no podemos, ya supimos que las políticas antimigratorias lo único que generan es caos. Y el caos es la oportunidad de iniciar. Entonces, como es la oportunidad de iniciar, a partir de ahora ya el caos está generado. Entonces, a partir de ahora hagamos cosas inteligentes con todos estos migrantes. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a ver el resultado positivo o negativo, porque al final la migración se va a dar con legalidad o en la ilegalidad, pero se va a dar. Va a continuar porque siempre ha existido, ¿no? O sea, va con la historia de la humanidad, ¿no? El tema migratorio. Entonces no podemos pretender pensar que evidentemente se va a detener en algún momento, ¿no? Así es. Porque a final de cuentas, bueno, es un derecho, es el ir a buscar mejores condiciones de vida y demás. Y bueno, aquí hemos insistido mucho contigo respecto a la migración planeada, organizada, pues ahora sí que apegada, ¿no? A la protección a los derechos humanos. Me parece que con un niño será un enorme reto, ¿no? O sea, ¿cómo sería esto? Mira, yo creo que sería un enorme reto, pero si no le empezamos, va a seguir un gran problema. Entonces, a mí muchas veces me han preguntado, ¿tú qué harías? Yo empezaría por hacer programas tutoriados. Hay mucha gente que quiere adoptar un niño, por ejemplo, y no tiene las posibilidades, y que son buenas parejas, a veces personas solventes, personas con la capacidad. Otro, se puede implementar los albergues, pero los albergues dignos, no los albergues donde sea una jaula, porque no tienes changos, tienes niños. Entonces, albergues bien cuidados. ¿Te acuerdas tú lo que era aquí el internado España-México? Sí, claro. Bueno, de ahí tuvimos el semillero de grandes pensadores, sí, pero también si no hacemos algo vamos a tener el semillero de grandes cargas sociales. ¿Por qué? Porque estos niños en la calle viven lo que todo delincuente necesita para después tener la falta de empatía con la sociedad, para después tener el motivo y el pretexto, y también tomar algunas adicciones que todos sabemos que viven, y eso es en el mejor de los escenarios, creo yo, estando en la calle, porque como repetimos, la prostitución infantil, la pornografía, todos otro tipo de delitos muy fuertes que generalmente a mí no me gusta traerlos a la mesa, porque no es mi posición como Fujumi estar haciendo denuncias públicas, pero en esta ocasión donde están involucrados los niños, donde hay un 66% que ha aumentado las estadísticas, donde México y Estados Unidos siguen siendo omisivos, y aparte que tenemos a otros dos países con el grave problema, es responsabilidad de cada uno de sus países hacerse cargo de la niñez, y la justicia no puede ser dispareja en México, tiene que ser pareja para todos, y la justicia tiene que darse empezando por los niños. Es decir, que la intervención aquí debe ser inmediata.
bien planeada, ¿no? Sí, con verdaderas por supuesto. Políticas públicas. Pues. Bien planeada podría ser difícil porque es algo a lo que nos estamos enfrentando nuevo, pero si no empezamos a ver en la prueba y error, pues menos vamos a poder empezar. Lo vamos a saber en 10 años, cuando todos los niños de la caravana migrante ya hayan pasado por todas estas vejaciones y empecemos a tener situaciones adversas para con nuestra sociedad, porque no se van a ir. Los tenemos aquí. No, pues. Ahorita acaban de repatriar 1,000 niños que también están en situación de calle y solamente están hablando de la alarma que les parece esta estadística. No, necesitamos que estos niños tengan desplazamientos seguros y que tengan también ya recordemos que el desplazamiento ya fue forzado, por eso ya están aquí. Entonces, si los regresamos, es un doble riesgo, porque ellos vienen justamente huyendo de ese riesgo. Ya desde inicio, ese era el objetivo 1, lograr la seguridad. Bueno, vamos a la pausa, Ángeles, ya de regreso leemos sus comentarios, por supuesto. Transmitimos desde la cabina de Provincia, Voces Migrantes. Regresamos. La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Bien, retomamos Voces Migrantes en compañía de la licenciada María de los Ángeles Luna Anguiano, presidenta de FUJUMI, la Fundación Jurídica del Migrante. Gracias por sus comentarios. Mari Sereno, saludos desde Tacámbaro, excelente entrevista, es un tema de gran importancia y reflexión que debería de tomarse más en serio por nuestra sociedad y nuestras autoridades. José Carlos Jacobo, saludos y buenas tardes, qué buena información. Giovanni Alcaraz Tinoco, gracias, licenciada María de los Ángeles, y gracias a FUJUMI, que qué buena información. Stephanie Miranda dice, la niñez debe protegerse y siempre recordar que el interés superior del menor es un principio de derecho que busca esta protección a los menores. Saludos a las dos, gracias. J. Charles JJ, gracias licenciada Luna por compartirnos sus puntos de vista sobre la migración. Robert Will, uno de los mejores programas con muy buena información. Miranda Reyes, como siempre un gusto escucharla, saludos. Y Alfredo Anguiano, felicidades al panel, un gran tema, muy bien explicado. Muchas gracias y a seguir adelante. Muchísimas gracias, seguiremos leyendo sus comentarios. Ángeles, pensaba en que, bueno, ya tenemos este conocimiento real, que está, pues ahora sí que aconteciendo en estos momentos que, bueno, ya lleva varios años. ¿Cómo, o sea, qué hacemos? Es decir, entendemos que evidentemente se habrán de estructurar políticas o se tienen que estructurar, pero los que estamos de este lado,
¿qué hacemos? O sea, ¿cómo nos involucramos? Evidentemente, porque es un tema que no podemos dejar pasar así nada más como datos que son, evidentemente, pero que están siendo reales. Mira, yo creo que todos podemos participar realmente. Si nos enfocamos porque la migración ha sido siempre un conflicto, pues bueno, de entrada la migración se da por la falta de trabajo, por la falta de seguridad y por la falta también de arraigos, pero esta es menos. En cuestión del trabajo y el migrar, pues bastaría con tan solo que se hiciera de una manera organizada, de una manera genuina, que los dos países que se ven involucrados tuvieran a bien respetar los derechos de estas personas que se vuelven binacionales. Al final del día, si tú te vas a trabajar a otro país, le das valor y respeto a dos países, no solo a uno. Entonces, más aún con la niñez, como te digo, va a ser algo así como, y si hice bien, que el pueblo me lo diga, y si no, también que el pueblo me lo demande. Si no ponemos atención en esta migración que se está dando, y si queremos seguir ocultando estas cifras negras, estos datos que la UNICEF está hablando, que la ONU está arrojando y que no están sustentados, necesitamos actuar de inmediato. Primero, pues hacer como te decía, primero tener la apertura a decir está ocurriendo. O sea, como reconocer la situación, ¿verdad? Una vez reconociendo, pues tú sabes, un niño que viene no acompañado, ¿qué es lo primero que ocupa? ¿Dónde dormir? ¿Dónde comer? Y a partir de ahí arrojar estadísticas reales en un censo que se va haciendo, y como te decía, también tiene derecho a la reunificación familiar. Quizás viene y su mamá está llorando en otro pueblo y el niño está llorando aquí. Entonces, ver cómo podemos hacer el enlace entre ambos para que estén lo más seguros posibles. ¿Por qué no podría ser? A lo mejor mucha gente dice, ay, pues tú sueñas cuando va a ocurrir eso, pero ¿por qué no podría ser? Quizás esa madre puede aportar y puede hacer y puede dar también. Entonces, pero todo es dentro de un marco de la legalidad. Ciertamente México, nuestra política migratoria, tampoco nuestra ley de inmigración tampoco es tan vasta y tan completa como para que tenga todo este compendio, pero sí podemos ir implementando lo que se necesita. Quizás en una demostración compasiva, Estados Unidos y Canadá, que son vecinos, que son países más fuertes, pudieran también a lo mejor externar o exponer, o bien, no sé, buscar alguna estructura que venga desde la ONU hacia los países, pero algo que realmente se trabaje en conjunto y que se trabaje naciendo desde las necesidades de los migrantes y sus familias, y sobre todo esta niñez no acompañada, porque vuelvo a repetir, que los tengan confinados 72 horas y que luego los avienten a la calle no sirve de absolutamente nada. No, al contrario, ¿no? Finalmente, si salieron de sus países por algo, es por algo, ¿no? Se obedece a una situación también a una necesidad que les está imperando en este momento, ¿no? Así es. Ahora pensemos, los niños que durante este trayecto perdieron quizás a su mamá o a su papá o a su acompañante. Así es. Que también puede ser. Entonces, si nos estamos deslindando de esta manera, evidentemente, esto pues va a crecer, pero va a crecer obviamente en contra de todos estos niños, ¿no? Porque la situación cada vez va a estar como más abismal. En contra de los niños y en contra de la sociedad que participa, en contra de la sociedad de Honduras o de El Salvador o de México o de Estados Unidos. Va a ir en contra de la falta de empatía social. No, y es un tema que va más allá de ser sensibles, ¿no? Sino realmente pensar así como urgentemente que hay que atender estas necesidades. Pero simplemente por humanidad. Así es, simplemente un plan emergente. Tenemos 1,000 niños por entrar a México. O sea, otros 1,000.
que obviamente transitaron por todo este país. Que transitaron por el país, que llegaron a Estados Unidos y que Estados Unidos dijo, no te doy asilo, y entonces ya vienen de regreso a México. Y luego a ver a dónde, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dices? Que nada más los están pivoteando. Pero para esto ya estuvieron encerrados en centros, pues en jaulas, básicamente, y donde estos niños, pues, ¿qué están viviendo? O sea, ninguno de los países puede ser empático, y ninguno de sus presidentes de estos países tiene a alguien que dentro de sus gabinetes que pueda ser empático y tomar la responsabilidad con estos niños. Bueno, finalmente en todos los gobiernos hay oficinas que atienden a la niñez, ¿no? Sí. Al menos en la teoría, evidentemente, ¿no? El día de hoy estamos hablando por estos niños migrantes, nos estamos convirtiendo en esta voz de estos niños migrantes, sin embargo, sin dejar de lado, y como te comento, que hay otros niños invisibles también, como los niños de las madres que están en los cerezos, como los niños que nosotros tenemos en situación de calle, de las comunidades indígenas que no tienen acceso al agua potable, a la educación. Entonces, hagamos algo en favor de los niños. Claro, en este sentido es emergente, porque no es lo mismo que estés en situación paupérrima en tu comunidad con tu mamá y tu papá, a que estés en situación de soledad, transitando un país que no te conocen, donde te está esperando la trata de personas, o te está esperando los grupos delictivos, lo de los órganos, y todo eso, así es. Entonces, no es lo mismo. Y tenemos que atender estos temas. Es una exigencia, es una posición de toda comisión que defiende los derechos humanos. O sea, simplemente con lo que tú enlistas, estas problemáticas del tráfico de órganos, la prostitución infantil, la situación de ser captados por grupos delictivos, es como para que a todos nos pusiera evidentemente la atención. Me parece que necesitamos también un pensamiento globalizado en torno a la situación de estos niños. Así evidentemente, aunque sean de otro país que no sea el nuestro, pensemos en su calidad de seres humanos, de grupo vulnerable, evidentemente, ¿no? Y aparte de todo, el más inocente, ¿no? Porque de alguna manera, pues bueno, yo puedo ser un grupo vulnerable porque mi situación es diferente a la de cierto grupo de la sociedad, pero en mi caso, o sea, yo no tengo la capacidad de responder, yo no tengo la capacidad de actuar. En mi caso, como niño, yo actúo conforme me lleva la corriente, y quien me lleva en la corriente son los adultos. ¿Sí? En el caso de, por ejemplo, un grupo vulnerable donde son adultos, ya tienen la capacidad de pensar, de discernir, de actuar, de trabajar, de proveerse. Cambias tu zona de confort y no sé qué hagas, circo, maroma y teatro, y de alguna manera le cambias. Pero un niño no tiene ni las herramientas, no tiene la preparación, no tiene la capacidad jurídica, porque no va a poder tener trabajo. Un niño, alguien que le dé trabajo a un niño, pues simplemente está violando un derecho, simplemente está contrarrestando a lo que dice la también de que los niños no deben de trabajar. Entonces está quitando el derecho de ser un niño. Entonces el niño está en esa situación, el niño no puede decidir, el niño no puede cambiar, el niño simplemente se deja llevar por lo que se tiene que dejar llevar. Claro, no, y aparte también lo que se deriva de esta situación, ¿no? El trabajo infantil, así que es. Evidentemente también, bueno, es ilegal. Tenemos este país zonas en Guanajuato, en Sinaloa y en otros estados de la República, también al sur, donde el trabajo infantil es alto en sus estadísticas, y bueno, tampoco debemos permitirlo, pero son todavía más vulnerables en esta situación de migrantes no acompañados. Desde Muchos luego. ni siquiera comprenden nuestro idioma al 100%. Claro, o sea, empezando por ahí, ¿no? Que el que también sería un derecho, ¿no?, a la comunicación, tampoco lo tienen, ¿no? A la expresión, a poder hacer valer sus inquietudes, ¿no? Sus miedos. Así es. Digo, yo pienso, por ejemplo, con todo esto que nos está diciendo,
El problema verdaderamente es alarmante, ¿no? Lo que está pasando, pero también pensemos quizá en el miedo que pueden estar sintiendo todos estos niños. Claro, o sea, la inseguridad, ante el panorama que tienen por delante. Sí, y sobre todo que bueno, pues hay cosas que son muy impactantes, y sobre todo imágenes, escenas, situaciones que pueden estar viviendo en la calle y que pueden ser tan impactantes. Si a nosotros como adultos, a mí hay cosas que veo en la calle que a veces me impactan, entonces imagínate a un niño que no está con mamá y papá en un país que no conoce, sintiéndose más vulnerable de lo que ya es. Desde luego. Entonces no podemos hacer eso, no podemos permitir eso. El llamado es para que no desconozcamos el derecho de los niños, para que se haga desde todos los temas posibles, la cultura, el deporte, la política, todos los temas, todos podemos aportar un granito de arena para que nuestras políticas públicas funcionen mejor. Es cuestión de conciencia colectiva y una conciencia que nos va a llevar a también ser beneficiados en algún momento, porque estos niños van a ser adultos. Claro, tarde o temprano, evidentemente, ¿no? O sea, sí, así es. Entonces, bueno, me parece que es un llamado importante, ¿no? Y fuerte, sí, para la sociedad civil, para esa sociedad que también nos hemos dado cuenta que se organiza, ¿no? En este país, y que ojalá verdaderamente se pueda asumir una responsabilidad, aunque no sean de nuestro país, son niños y ciudadanos de este mundo. Así es. Y a todos nos debería de involucrar. Muy bien, Ángel, es algo que tú desees, nos dejas con el corazón así, hoy. Qué tema tan difícil y tan fuerte. Sí. Y más cuando tenemos hijos, ¿no? Es correcto. ¿Qué pensamos? Justamente ese es el punto, el que todas las madres que tienen hijos, que piensen en que podemos hacer algo. Que no lo sé, apostemos. Sí sé que podemos tener migración planeada y organizada, sí sé que podemos apostar por darle la mano al hermano, eso sí lo sé. Que si necesitamos políticas, pues a lo mejor tardan más en llegar, pero siempre la sociedad civil ha sabido qué hacer con las necesidades de los seres humanos. Entonces es un llamado a eso. Por supuesto, como presidenta de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos aquí en el estado, repruebo totalmente las acciones del gobierno mexicano y del gobierno de Estados Unidos con respecto a la actuación que están teniendo en este tema. Y pues yo invitarlos a que se sumen a recibir información certera de cómo pueden migrar. Nosotros estamos atendiendo vía Zoom con reuniones presenciales, tanto para temas de motivo de trabajo como otros temas de migración o visas de turista o reunificación familiar. Todo esto pues lo pueden encontrar en Fujumi, que es Tomás Alva Edison 225, la dirección, en la colonia Electricistas, en Morelia, Michoacán. Y un teléfono donde podemos darles también atención es en el 443-349-3684. Muy bien. Así es. 443-349-3684 y Tomás Alva Edison 225 en la colonia Electricistas. Con una llamada puede ser como ese primer contacto, ¿no? Para que vayan más o menos esclareciendo sus dudas, vean cómo va, y quizá pues ya hagan la visita hasta el momento que sea estrictamente necesario, pues también por cuestiones de seguridad sanitaria principalmente, ¿no? En estos momentos. Así es. Muy bien, pues Ángeles, gracias por ponernos este tema en la mesa. Niños, niños migrantes, niños invisibles, finalmente hablándolo, se visibilizan las situaciones y seguramente es como se pueden propiciar los cambios. Desde luego, ahora sí que echar a andar lo que pueda mejorar para estos niños, que con uno que sea al día es suficiente para que todos nos indignemos. Así que muchísimas gracias por este tema y nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias, que tengan excelente tarde. Gracias, Ángeles, tú también. Muchísimas gracias a la licenciada María de los Ángeles Luna Anguiano, presidenta de la Fundación Jurídica del Migrante. Gracias a Alexis Barriga en la realización y controles técnicos. Soy Claudia Álvarez Medrano. El jueves nos escuchamos y vemos a las 5 de la tarde en un programa de la Comisión Iberoamericana Radio, y dentro de 8 días aquí en Voces Migrantes. Gracias. Hemos transmitido desde la cabina de provincia. Buenas tardes.